Segundo libro de Reyes, capítulos 4 al 6. ¿Qué vamos a aprender a modo general de estos capítulos? O, más bien dicho, ¿qué he aprendido? Vamos a hablar de milagros que ha hecho Eliseo. Vamos a hablar de la fe increíble que tiene una mujer. Vamos a hablar también de una conversión. Vamos a hablar de una pregunta que en algunas ocasiones puede generar confusión, ya que depende para qué persona significa una cosa u otra. La pregunta ¿cuál es? ¿Qué es ser religioso? Que esto lo veremos nada más empezar el capítulo. ¿Y qué más vamos a aprender hoy? Y creo que es la lección más importante de los 3 capítulos de hoy. Es responder al mal con el bien. Además, cabe decir que uno de los temas que más se reflejan en estos capítulos es la confianza en Dios, que está como un poco en segundo plano. Es decir, si lo lees muy por encima no te das cuenta, pero si te centras un poco y estudias los capítulos te das cuenta de que estas personas tienen una gran confianza en Dios. Así que nada más y nada menos empezamos con el capítulo 4, que empieza con uno de los milagros de Eliseo. Es que este capítulo empieza respondiendo a la pregunta de qué es ser religioso, porque aquí a una mujer se le muere su esposo y le comenta a Eliseo que él era un siervo muy religioso. Claro, yo uso una Biblia que es católica, por lo tanto, la palabra religioso aquí significa alguien que profesa una religión y practica sus normas y preceptos. Aquí os leo la definición de la RAE. ¿Por qué hay confusión? Porque hay personas que ser religioso significa simplemente seguir la religión por seguir y no sentir nada. Es decir, ser súper cuadrado. No sé, es un término un poco difícil de expresar y que yo aún estoy aprendiendo a diferenciarlo, pero para que lo sepáis, ser religioso, cuando alguien te dice que eres muy religioso, generalmente significa que a lo mejor te ve que eres bastante activo en la iglesia o que rezas bastante, algo así. Entonces, la definición de la RAE es esa, que profesa una religión y practica sus normas y preceptos. He investigado en otras traducciones y me ha parecido lo que me temía. En otras Biblias, en otras traducciones, y si te vas a otros idiomas, te salen términos cuando aquí la mujer dice que su marido era muy religioso, te salen términos como temeroso a Dios en lugar de ser religioso, o amaba a Dios. Dices que mi hombre amaba a Dios o era muy temeroso a Dios. Y aquí hablamos de ese temor como respeto. Cuando tú amas tanto a alguien tienes ese respeto o ese miedo a defraudarle. Por lo tanto, a esto se refiere, que era un hombre fiel a Dios. Por lo tanto, en la situación en la que se encuentra esta mujer es que su marido ha muerto, ella se ha quedado con deudas y se iban a llevar a sus hijos, que era como en esa época lo que pertenecía cuando tenías deudas y no podías pagar, que tus hijos se iban como sirvientes, como esclavos. Entonces, aquí pidió ayuda a Eliseo y Eliseo lo que le dijo es que si podía reunir vasijas y que se las pidiese a todas sus vecinas. Esto la primera vez que lo leí no caí, pero tú piénsalo ahora. A ti te dice alguien que vayas casa por casa de todos tus vecinos a pedir vasijas. A mí me costaría, a mí me daría muchísima vergüenza porque de verdad soy muy vergonzosa. Entonces, esta mujer, el valor que tuvo y el decir voy a ser fiel a lo que dice este hombre de Dios, a lo que dice este profeta, porque confío en él, confío en Dios y en la providencia. Entonces, esta mujer, sin importar lo que dijesen los demás, porque imaginaos en esa época seguramente hablarían de, uy, a mí también me ha pedido una vasija, ay, ¿para qué va a querer tantas vasijas? No sé qué. Pues al final ella dejó eso a un lado y se centró en lo importante, que era seguir con el plan de Dios. Así que una vez llenadas las vasijas de aceite, de ese milagro que hizo Eliseo, bueno, realmente
ese milagro que obró Dios a través de Eliseo, aunque la que llenó las vasijas fue la mujer. Así que el trabajo lo hizo ella. Por lo tanto, Eliseo también lo que buscaba era que tú tuvieses esa experiencia con Dios, porque sería muy fácil para Eliseo hacerlo él, pero yo creo que está muy bien el que él hiciese a los demás pues trabajar por ello, trabajar por esa relación con Dios, porque indirectamente lo que les estaba ayudando es a tener esa relación con Dios. Luego de este milagro, como podéis deducir, al final se vendió el aceite y recaudó el dinero y pudo pagar la deuda y todo muy bien. Aunque no lo indica, pues aquí lo único que indica es que con eso que había obtenido lo podía vender. Otro de los milagros que hizo fue una sunamita que acogió a Eliseo, se empeñó en acogerlo en su casa y proporcionarle todo lo que necesitaba a Eliseo y a su criado. Y pues Eliseo pensaba que era bueno darle algo, pero ella decía que no necesitaba nada. Por lo tanto, se dio cuenta de que no tenían hijos y básicamente pasó un milagro y finalmente tuvo hijos. Algo que para ella era imposible. De hecho, hasta le dijo que no le engañase. Me parece muy interesante porque a lo largo de toda la Biblia suceden muchos milagros con mujeres que son estériles o mujeres simplemente que piensan que no pueden tener hijos y luego pasa. Así que yo de aquí también me llevo el aprendizaje ese de piensa en que tú tienes límites pero Dios no. Por lo tanto, no hay nada imposible para Dios. No pierdas las esperanzas de cualquier cosa. Ya no te estoy hablando de este tema de el embarazo, sino en general, si una mujer estéril finalmente pudo tener hijos, imagínate todas las cosas que puede hacer Dios. Después de contar esto, de repente, pues se va a la historia de que el hijo muere y esta mujer va a buscar a Eliseo, que esta parte del texto la relaciona con Primera de Reyes, capítulo 17, donde Elías, que no Eliseo, que son muy parecidos, Elías también resucitó a un muerto. Entonces aquí, pues, Eliseo resucita a ese hijo y no os he contado, me he ido ya a haceros spoiler, que previamente a eso, su madre, cuando vio esa situación, lo dejó en cama de Eliseo y aunque su marido fue a decirle que para qué iba a ir a él si era sábado, es que le dio igual. Es que le dice la mujer que te vaya bien. O sea, así. O sea, imaginaos la fe de esta mujer y lo clara que tenía las ideas, que es que lo tenía segurísimo. Ella iba a ver a Eliseo y le daba igual el día que fuese. Así que pues llegó hasta él y de hecho Eliseo le dijo a su criado de que fuese él y que lo hiciese él, pero la mujer dijo que no, que se iba a quedar con él, que no se iba a ir. Entonces Eliseo al final fue. Y esto me recuerda al capítulo anterior, al episodio anterior que grabé, que eran los primeros capítulos de Segunda de Reyes, cuando Elías le está diciendo a Eliseo que se vaya y él dice, que no me voy a ir. Básicamente, pues muy relacionado. Entonces, aquí dice que oró a Yahvé y insuflando sobre él hasta 7 veces y finalmente cuando el chico estornudó, que el estornudo significa una señal de retorno del soplo vital, es decir, cuando alguien estornuda quiere decir que ha resucitado en la Biblia. Por lo menos hasta ahora, lo que he podido investigar, lo único que sé es eso. Así que, pues estornudó, volvió a la vida y hizo ese milagro que también hizo Elías en su día. Así que después de esto pasa a otra historia, a otro milagro que se titula La olla envenenada. Y os lo voy a explicar de la forma más resumida posible, porque es muy simple. Nos situamos ahora mismo en Gilgal. Estaban en situación de hambruna, para que más o menos os pongáis en contexto. Y aquí, pues para hacer un potaje,
se envió a una serie de personas a tomar alimentos sin saber lo que son del campo. ¿Y qué pasa? Que hay que informarse, porque de repente saltó uno diciendo que había muerte en la olla y Eliseo dijo: no os preocupéis, aunque él por dentro sabía que era su responsabilidad. Dice: no os preocupéis, traed harina. Y esa harina, una vez la echaron ahí, ya no había mar en la olla. Estoy investigando y se ve que los alimentos, el ingrediente que metieron, que si no me equivoco son unas cepas silvestres, esto sentaba muy mal independientemente cómo lo cocinases. Entonces yo creo que a lo mejor la harina lo que haría sería como contrarrestar el efecto. No sé. Es lo que he estado investigando. No os puedo decir mucho más porque tampoco hay mucho más lo que he podido. Y si sabéis algo, ya sabéis que me podéis escribir y contádmelo para que así lo aprenda. Os lo agradecería muchísimo. Y por último, pues eso, con esa harina ya todo se solucionó y pasamos a la última historieta del capítulo 4, que es la multiplicación de los panes. ¿De qué nos sonará? ¿De qué nos sonará? A ver, aún no hemos llegado ahí, pero se viene algo parecido en el Nuevo Testamento. Pues básicamente pensaban que con los pocos panes que había no iban a tener para todos los hombres y Dios a través de Eliseo les dijo que todos iban a comer y que aún así sobraría. Gracias a la confianza de todos en Dios, efectivamente sucedió esto y esto es otro claro ejemplo de cómo Dios provee más allá de nuestras necesidades. Es decir, ellos tuvieron comida hasta saciarse, pero es que aún les dio más. Es que Dios no se conforma con poco, sino es que Él se pasa de bueno. Y continuamos con el capítulo 5, que se titula La curación de Naamán. Naamán, para poneros en contexto, era un jefe de ejército del rey de Aram y este tenía lepra. Él había escuchado hablar de Eliseo, pero no lo conocía. Entonces fue a él para curarse. Bueno, primero recurrió al rey de Israel, pero este como que se frustró porque él no era Dios para repartir o no muerte, entonces como que le frustró que fuese a él para eso. Entonces aquí a Eliseo se le vuelve a llamar hombre de Dios y ofrece su ayuda. Y le dice, simplemente le dice que vaya y se lave 7 veces en el río Jordán. Pero, claro, este Naamán iba con la idea de que le iba a pedir algo increíblemente difícil, muy grande. Bueno, él iba con carros, con caballos, con un montón de cosas, imaginándose y suponiendo lo que le iba a pedir Eliseo. Y simplemente fue y le pidió que se lavase 7 veces. Nada más. Súper sencillo. Y esto también lo podemos relacionar con nuestra relación con Dios. Muchas veces pensamos que Dios, por seguir a Dios, Él nos va a exigir muchísimo, muchísimo, que no vamos a poder con todo. Mentira, mentira. A ver, Dios te pide cosas, pero Dios te pide cosas que sabe que vas a poder hacer, que sabe que vas a poder llevar a cabo, porque Él mismo se encarga de prepararte. Así que, pues, esto un poco. Entonces, Naamán se frustró, o sea, empieza a decir yo había pensado, aquí suponía, tal. Entonces estaba furioso, porque no era lo que pensaba él. Y cuando se estaba yendo, sus servidores, gracias a Dios, le hicieron reflexionar. Esto también lo he podido ver reflejado en cuando tú a lo mejor tienes un enfado muy grande y viene alguien a intentar calmarte y a lo mejor así ves las cosas de otra forma. Porque tú estás en un estado estás muy caliente, muy enfadado y no sabes ver. Y ellos que están pensando en frío, pues te pueden ayudar y ver lo que tú no ves. Así que finalmente hizo lo que dijo Eliseo y quedó limpio. Otro milagro, un leproso quedó curado. Así que con esto, este hombre, Naamán, tuvo ese testimonio, esa conversión
y dijo: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Aquí él se dio cuenta y dice: conozco, porque antes seguramente si le habían hablado de él, como no lo conocía, no se fiaba, y pues muchísimas cosas que puede pasar cuando no conoces a Dios. Te puedes imaginar muchas cosas o puedes rechazarlo, pero al final hasta que no lo conoces, no sabes cómo es ni quién es. Entonces, Naamán intentó pues dar algún regalo o algún detalle a Eliseo, pero Eliseo no quiso nada, porque Eliseo sabía que el que había hablado era Dios y no él. Entonces le dijo: ve en paz, y nada más. Pero el criado de Eliseo dijo: pero ¿cómo no vas a recoger nada? No sé qué. Y Eliseo dijo que no voy a recoger nada. Así que él aprovechó y se fue a decirle a Naamán que sí, que al final Eliseo sí que requería pues algunas cosas, que se las quedó él. Así que Gehazi, que es que de verdad que nombre, me cuesta muchísimo estos nombres. Gehazi, no sé si se pronuncia así, pero bueno, aprenderemos a pronunciar estos nombres algún día. Él quería lo que tenía Naamán, pues literalmente obtuvo todo lo que tenía Naamán. Es decir, cuando pides algo, pues tienes que pensar lo que pides. Entonces él, cuando Eliseo se dio cuenta de que no le había hecho caso y de que encima había mentido, pues lo que le pasó fue que al final Gehazi tuvo lepra. Tuvo todo lo que tenía Naamán. La verdad que el capítulo de hoy está quedando intenso porque son tantas cosas que sería un capítulo infinito. Es decir, hasta yo misma me estoy haciendo un poco de lío con el esquema que tengo delante, el estudio, porque hay tantas cosas que extraer de estos capítulos que es una barbaridad. De modo que, finalizando con el capítulo 6, quiero hablaros de una historia que cuenta aquí de Eliseo cuando capturan un destacamento arameo. Aquí estaban en guerra y el rey de Aram estaba un poco nervioso porque se daba cuenta de que descubrían todas sus estrategias y decía: aquí hay alguien que está soplando información. Vaya, aquí tiene que haber alguien. ¿Qué va? Bueno, que va, no, realmente sí, era Eliseo el que les estaba diciendo a los de Israel lo que tenían que hacer y que tuviesen cuidado en determinados sitios porque allí es donde habían pensado los de Aram atacar o alojarse, etc. Entonces, Dios le iba comunicando todo esto a Eliseo, pero claro, los de Aram se pensaban que era alguien infiltrado allí. Entonces, todos le hicieron caso a Eliseo y llega un momento en que se enteran de que es Eliseo y lo quieren matar. Por lo tanto, yo creo que a partir de esta parte de la historia es lo que más destacaría porque está muy bien expresado. Empieza saliendo el criado de Eliseo y se encuentra con todo el destacamento que rodeaba la ciudad con caballos y carros. Entonces tuvo mucho miedo, a lo que Eliseo le respondió: no temas, están más con nosotros que con ellos. Eliseo sabía que aunque le dijese eso, el criado no lo iba a ver. Así que también lo que hizo fue orar diciéndole a Dios: Dios, abre tus ojos para que vea. Y así fue. A raíz de ahí, el criado ya vio y se dio cuenta de que Dios estaba con ellos y tuvo esa confianza y esa seguridad. Así que, cuando se encontraron con los arameos, lo que pasó fue que Eliseo oró para que les hiriese la vista, como que estuviesen así. Es que es un poco complicado de explicar, pero bueno, como si estuviesen ciegos, y Eliseo los guió hacia donde supuestamente querían ir ellos, y cuando habían llegado,
les abrió los ojos, pero el rey de Israel pensaba en atacarles. De hecho, le preguntó a Eliseo, a lo que Eliseo le respondió que no. Y le hizo unas preguntas para reflexionar. En vez de matarlos, le dijo que les ofreciese pan y agua. Es decir, lo que sacamos de aquí es de cuando intentan ir a ti con odio o en algún lugar poner el odio, que tú estés ahí para responder con ese amor. Lo que decía al principio del capítulo, responder al mal con bien. ¿Por qué? Porque al final las otras personas, si nos referimos a personas, se dan cuenta de cómo, a pesar de que ellas te están tratando o lo que están haciendo, tú estás respondiendo así y se quedan flipando. Y os lo digo porque me ha pasado en varias ocasiones de personas muy muy cercanas a mí que han intentado, yo qué sé, pues lo típico, meterse con mis creencias de por qué hago esto, por qué leo la Biblia, de por qué voy a la iglesia. Bueno, esto lo estoy diciendo en versión suavizada. ¿Cómo actúo en estas situaciones? En lugar de ponerme a la defensiva o en lugar de alzar la voz, en lugar de perder los papeles, lo que hago es ponerme bien serena, ponerme bien normal en algunas ocasiones, y cuando me acuerdo que, gracias a Dios, es muchas veces, pido ayuda a Dios para que me ayude a llevar ese momento y que sepa decir las palabras adecuadas, y pues se contesta con total amor, porque al final eso es lo que marca la diferencia. El que tú te rebajes a su nivel, ahí ya te estás volviendo como ellos. Así que no hay mejor solución a cualquier problema que responder a todo con amor. Por muy difícil que sea, inténtalo, ya verás. Y pues después de todo esto, ¿cuál fue la reacción de los arameos? Que dejaron de invadir la tierra de Israel. ¿Has visto? Lo que os estaba comentando. Así es. Lo último que quiero destacar de este capítulo es en el versículo 32, que Eliseo dice, estad vigilantes. Y con eso quiero acabar este episodio. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. La verdad es que hoy era muy, muy, muy intenso, demasiado. O por lo menos eso me ha parecido a mí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharme y llegar hasta aquí. Y que Dios os bendiga.